Bueno, continuando con esta serie de videos donde estamos explicando el funcionamiento de la aplicación, eh, vamos a probarla ya insertando datos hacia el servidor. Tenemos que tener en cuenta algo. Si nosotros queremos lograr que este celular mande información al servidor, nosotros tenemos que tener claridad de cómo es que opera un servidor web. Entonces, acuérdense que para yo poder probar acá, voy a abrir el SAN. El SAN está corriendo el Apache, ¿cierto? El Apache es un servidor web que presta servicio a través del protocolo HTTP. Y MySQL es el servidor de base de datos. ¿Listo? Los dos deben estar prendidos para que esté funcionando de forma correcta. ¿Cómo pruebo yo el funcionamiento de un servicio a través de Internet? Entonces, yo aquí pues voy a hacer la simulación desde mi computadora. Entonces, yo tengo acá el celular y en mi computadora en estos momentos yo estoy conectado acá a través de una red. Le voy a dar clic derecho y voy a identificar cuál es la dirección IP que yo tengo actualmente. Entonces, yo reviso eso. Repito, me ubico en el indicador de red inalámbrica, le doy clic derecho, abrir configuración de internet y voy a revisar qué IP tiene mi equipo. Listo, Wi-Fi. Este equipo tiene la dirección IP número. ¿Cómo lo está mandando acá? Estado, propiedades. Y aquí está la dirección IP. Me está asignando la 192.168.017. ¿Qué significa? Que esta dirección IP, si yo abro acá el navegador, si yo abro acá el controlador y entro a phpAdmin, si yo cambio la dirección localhost por esa dirección, me debe responder, ¿cierto? Acuérdense que es un principio de las redes. Una computadora se identifica en la red por una dirección IP. Si yo coloco aquí la dirección IP, le doy Enter, mire que él me responde. Entonces, ¿qué significa eso? Que esta es la dirección IP del servidor. ¿Sí? Porque nosotros nos acostumbramos a colocar localhost. Si yo construyo una red y área local, él debe funcionarme igual. O sea, el celular, si yo lo conecto al Wi-Fi de mi casa, yo identificando la IP que tiene mi computadora, yo podría desde el celular físico hacer el ejercicio y mirar que sí esté guardando. ¿Sí? Tengan presente eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a hacer la configuración, necesitamos de esa dirección IP. ¿Sí? Cuando vamos a hacer la configuración que aquí tenemos, que ya voy a entrar a explicar de forma correcta. ¿Listo? Si fuéramos a montar esto a internet, a nosotros nos asignan un dominio, entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que poner a apuntar a ese dominio o a esa dirección IP que nos da el proveedor de servicios de internet, el hosting, el alojamiento de la red. Entonces, tengamos ese principio de tenerlo claro. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo entro acá y reviso la base de datos, por ejemplo MySQL, y reviso aquí examinar, voy a darme cuenta aquí de que no hay nada. Voy a vaciar la base de datos para que ustedes se den cuenta que sí está funcionando directamente del celular, del emulador. Voy a vaciar la base de datos, ¿listo? Bien, entonces no tenemos, le damos a examinar y la base de datos está vacía. Listo. Entonces vamos a probar acá del emulador si está funcionando. Entonces le doy acá, voy a colocar mis datos, 88.284.622, nombre Edwin Barrientos. Correo, arroba, el arroba, hay que hacerlo acá porque es el celular, listo. Teléfono, 317-674-6184. La fecha, ya sabemos que el formato es año, raya 01, raya 02. ¿Listo? Coordenadas, latitud, ya tenemos que cualquier número, coordenadas, cualquier número. Aquí tenemos soltero masculino. Voy a ponerlo casado y masculino. Y le digo guardar. Listo. Aquí me mandó un mensaje diciendo el cliente se ha registrado de forma correcta. ¿Sí?
Ahí lo vieron, el mensaje apareció. ¿Qué significa? Que lo hizo de forma correcta. Vamos a revisar acá nuestro servidor, le hicimos examinar y efectivamente nos está funcionando de forma correcta. ¿Sí? Te vamos a explicar cómo hicimos ese proceso, cómo se hizo. Listo, entonces, primero que todo tenemos que tener en cuenta la dirección IP, ya la buscamos, ya tenemos claridad sobre eso. Ahora entramos aquí a Android Studio y vamos a explicar paso a paso lo que necesitamos. Para poder nosotros hacer la conectividad hacia un servidor, tenemos que trabajar con unas librerías que para nosotros, en este caso, vamos a trabajar con Volley. Aquí nosotros tenemos en el manual que yo les entregué, si ustedes revisan el manual que yo les entregué en la primera clase, ahí yo les di una indicación aquí en el módulo donde está todo lo relacionado con la documentación de, de Android, ¿sí? Que es importante que ustedes la revisen. Aquí está, ¿sí? Toda esta documentación, aquí está cómo descargar y aquí está el link de la documentación específica de Android, ¿sí? Para que ustedes la revisen, aquellos que quieran ampliar sus conocimientos en todo este proceso, entonces lo pueden utilizar, ¿sí? Porque es importante uno ir fundamentando, cuando uno vea un código, una librería, un texto que de pronto uno no lo ha identificado antes, entonces simplemente hay que revisar qué es lo que hace, cómo funciona, etcétera, ¿sí? Entonces eso es primordial porque obviamente uno no se las sabe todas, entonces lo que hace uno es que va y busca la literatura de esa información. Listo. Bueno, yo creo que aquí estaba, pero no sé si fue que la borré o, o aquí no tengo. Bueno, creo que ahí tiene que estar. Pero sin embargo, aquí tenemos la documentación. Aquí el compañero también nos la hizo, fue, nos la compartió. Entonces aquí tenemos toda la documentación de Ainda. Entonces, si nosotros queremos identificar qué es lo que hace esta librería, entonces dice la biblioteca, dice, Bolid es una biblioteca HTTP que facilita, agiliza el uso de redes app para Android. Bolid está disponible en GitHub. Entonces, aquí tenemos todas las características de esa librería. Para aquellos que lo quieran leer, lo pueden identificar y claramente seguir esta página que es muy buena de Android. Entonces aquí yo estoy haciendo referencia, entonces hago toda la importación de los paquetes que voy a necesitar para poder hacer la conexión. Listo. Entonces esa libre de ese paquete lo importan, así como hicieron las importaciones aquí normales que ya lo sabíamos hacer. Listo. Sin embargo, cada vez que ustedes van agregando un elemento, él lo va importando, pero desen cuenta de si lo está haciendo o no. Listo. Adicionalmente, vamos a utilizar estas dos librerías. Vamos a utilizar el hashmat y el mat, que son utilizados para recuperar valores, key valor, así se conoce. O sea, ¿qué significa eso? Que yo tengo una clave y tengo un valor. Entonces, en un momento dado, cuando yo necesite recuperar datos clave valor, entonces este tipo de variables son utilizadas para eso. Ya les explico en qué parte se utilizó esos aspectos. Listo, ya esto lo tenemos claro, esta es la forma como nosotros vamos a llamar el documento, nombre, fecha, correo, esto ya lo tenemos claro, listo. Los buttons que vamos a utilizar, listo. Y aquí una variable que yo voy a utilizar, tipo estática, txt sexo, que es el que yo voy a necesitar cuando hago la validación si selecciono femenino o masculino. Listo. Acá comenzamos entonces el proceso. ¿Cómo hacemos acá? Nosotros acá en el onCreate, acuérdense que el onCreate es una función que el Antivity cuando arranca, el Java con el MyAntivity cuando arranca, él lo lee de forma automática. Y esa es la forma que yo tengo para poder integrar el XML que tengo acá con el respectivo código Java. Entonces, cuando él arranca, él necesita crear un objeto llamado request queue, ¿sí? Que esto tengo declarado aquí tipo request. Y request es una clase que hace parte del paquete Volley que aquí tenemos. ¿Listo? Para que tengamos claridad ese proceso. Entonces lo que hago yo acá es crear el objeto y aquí lo instancio. ¿Listo? Una vez lo creo el objeto, lo instancio el objeto de la clase Volley,
para poder utilizarlo dentro del contexto. Listo. Esta parte aquí ya lo conocemos claramente, es cómo traerme los valores que tengo yo, integrar mis variables con el activity XML. Listo, ya integro esa parte, integro todo lo que necesito, aquí lo tenemos y creamos esta función que tenemos acá. Entonces lo quise hacer de esta forma, hay muchas formas de hacer, yo lo he explicado en otros videos, cómo hacerle directamente funciones a los botones, desde los botones, etc. Aquí por la premura vamos a hacerlo de esta forma. Igual, acuérdense, un problema puede tener múltiples soluciones, la idea es llegar siempre al mismo lugar. Esto lo habíamos explicado también en otras clases anteriores. Entonces yo creo una clase pública, listo. Voy porque no va a retornar nada. Le decimos guard y llamamos el objeto view. Listo. Con esta parte, entonces lo primero que yo valido es si el sexo está seleccionado o no, ¿sí? Femenino. En este caso yo, pues, de acuerdo a una observación que nos hizo un compañero en clase, pues tomamos el atributo y lo pusimos como seleccionado. Entonces el clic aquí donde dice checked lo puse a true para que él arranque. Cuando él arranca de entrada, entonces mire que él arranca, ¿sí? Femenino, masculino, listo. Entonces él arranca de entrada seleccionado, listo. O para evitarnos hacer un if ahí de adicional, simplemente es por hacerlo más eficiente las aplicaciones. Bien, entonces aquí seguimos explicando paso a paso. Ustedes pueden detener aquí y revisar bien claramente el software, pero no se vayan a escachar. Voy a ponerlo un poquitico acá, voy a correr para acá esto para que les quede más claro. Listo. Entonces aquí observamos femenino, masculino. Y aquí, ¿qué hacemos? Entonces yo creo un objeto tipo string request. Con este objeto, ¿sí? Y de acuerdo a lo que yo voy a utilizar, ¿sí? Acuérdense, string request también hace parte del conjunto de clases del paquete Volley. Listo. Tenemos el request queue y el string request. ¿Ese para qué nos va a servir? ¿Esto para qué nos va a servir? Nos va a servir para armar la estructura de la información que le vamos a enviar ¿a dónde? A nuestro sitio web, ¿sí? A esta página que tenemos aquí construida, ¿sí? Que le explicamos en clases anteriores. El Android acá. Esta clase yo la tengo acá y esta clase a mí me tiene que recibir por el método POST. Yo le estoy diciendo que reciba unos datos, ¿cierto? Unos datos y los almacene en unas variables PHP. Ojo con estos valores porque estos son los valores como si yo estuviera mandando de las cajas de texto que estoy enviando desde mi página web, en este caso desde el formulario. Entonces, estos valores, ¿sí? Son variables que deben de mandarse exactamente iguales como están acá, se deben enviar del Android. ¿Listo? Tengamos presente esa parte. Seguimos explicando acá lo siguiente. Aquí yo necesité construir, ojo, necesito una variable que va a tener esta dirección, URL servidor. Aquí coloqué la función http la dirección IP de mi computadora, la carpeta y la función que necesito llamar. ¿Listo? Esto es una función final. ¿Por qué la declaré static final? Porque esa es una de las técnicas que tiene la programación orientada a objetos. Son variables que uno las declara de forma estática y de tal forma que en qué proceso de ejecución esto no va a cambiar. Y eso nos evita de que alguien nos modifique alguna información. Entonces eso hace parte del proceso de buenas prácticas en la programación para no tener problemas con ataques, entre comillas, informáticos. Bien, entonces acá yo tengo la siguiente estructura. Entonces, construyo, instancio, la clase string request, creo un objeto, new, pero esta clase necesita unos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros que necesita? Necesita de lo siguiente. Decirle que vamos a enviar la información por el método POST. ¿Listo? Porque aquí estamos recibiendo con el método POST. Listo. Luego, ¿qué más le configuramos acá?
configuramos la dirección del servidor hacia donde va la información. UR servidor, ¿dónde está esa variable? Aquí, ¿cierto? Que fue la que configuramos aquí. Por eso es bueno configurarlas aquí, porque en el caso de que ustedes monten esto en internet, entonces lo que hacen es que ustedes vienen y modifican solamente esta línea. Y donde quiera que ustedes utilicen este valor, les va a funcionar de forma correcta. Listo. Ahora que ya tenemos el nombre del servidor, entonces vamos a empezar a mandar, a recibir. En el caso de que se genere todo de forma correcta, vamos a mandar un mensaje diciéndole que cuando lo responda, como él lo tiene que responder el servidor, porque es el servicio HTTP, va orientado a enviar información y recibir información. Entonces aquí estamos con este mensaje donde vamos a mandar cliente registrado correctamente, el mensaje que yo quiero que me envíe. ¿Listo? Ahora vamos a hacer un proceso en la otra función que vamos a hacer de validar. Es importante validar de que si un usuario ya está registrado, no lo va a almacenar. Igual no lo va a almacenar porque yo tengo como primary key el documento, pero una persona debería mandarle, decirle que ya la persona está registrada. Entonces, más adelante vamos a configurar eso para que ustedes también lo tengan claro. Listo, entonces ya si él responde de forma correcta, lo manda el mensaje. Si hubo un error, entonces capturamos acá el error con este método. Error, listo. Si ya todo fue ok, perfecto, entonces ahora sí, vamos a armar los elementos que le vamos a enviar al servidor. Para eso vamos a trabajar con la variable mat, que ya lo explicaba anteriormente, y la variable hasmat. Son variables que nos permiten a nosotros, funciones en Java, que nos permiten trabajar la estructura key valor, clave valor, ¿sí? De esa manera yo le voy a decir a la computadora, pilas, cree un objeto de este método, ¿listo? Con ese objeto yo le voy a decir, ojo, voy a decir parents, esto es un objeto, ustedes le pueden cambiar el nombre que ustedes quieran, es un objeto. Yo lo dejé ahí por defecto y le pone ese nombre, pues uno lo puede cambiar, no hay problema. Pero yo manejé ese valor. Le digo parents.key, la variable documento. Ojo, esta variable debe ser igual a esta que vamos a recibir, ¿sí? Entonces, mandamos el valor que debe ser igual a este. ¿Listo? No se vayan a equivocar ahí. Y el valor, ¿qué valor? La clave y el valor, pues yo lo recupero ¿de dónde? Acuérdense, esto ya lo sabíamos hacer. Esto lo recuperamos de nuestro activity que tenemos acá, de las cajas de texto. Listo. Teniendo ya recuperado eso, entonces empezamos a mandar cada cosa, cada elemento. Entonces mandamos el documento, mandamos el nombre, mandamos la fecha. Aquí recuperamos el sexo, si es masculino o femenino. Listo, se nos vino el sexo, txt sexo, lo mandamos, ¿sí? O con esto, la herramienta pide cuando usted declara una variable que sea tipo final, ¿sí? Y no le va a generar error. Si usted no declara esa variable tipo final aquí, le va a generar un error. Aquí, texto. O final o tipo estática. ¿Listo? Estática. De esa manera nosotros le estamos diciendo a nuestro computador que recoja todos los valores y los está almacenando todos en una variable que es como si estuviera armando, aquí estuviéramos armando como un arreglo que tiene dos características, o una lista simple. Con aquellos que hablaron lista, acuerdan en los que vieron estructura de datos, vieron de que uno puede tener dentro de una lista de varios nodos, ¿cierto? Entonces es como si yo tuviera un nodo que me almacena la key, la clave, y otro nodo que me está almacenando el texto. Entonces yo aquí estuviera mandando toda la variable completa. Listo. Como esto lo estamos construyendo con una variable objeto tipo string request, entonces yo lo que hago es que lo envío, que es lo que estoy armando acá, ¿cierto? Yo armé aquí el objeto completo. Entonces, este objeto que tiene ya todas estas características, lo envío a través del objeto requestKeyView, que este objeto lo declaramos acá. Si ustedes recuerdan, lo tenemos declarado acá, que es de tipo volley. Aquí está declarado el objeto. Entonces, con este objeto es que nos permitimos nosotros enviar todo lo que
estoy organizando yo aquí estaba en este objeto. Ya yo tengo aquí ya el objeto instanciado con todas las características. Lo que hago es que lo envío para que se vaya a través de internet la información, y de esa manera ya el señor que tengo yo acá, ¿sí?, va a recibir esa información, ¿sí?, que se llama insertar.php. Recibe la información y hace la respectiva inserción. ¿Listo? Aquí vuelvo, repito, aquí hay que colocarle, vamos a colocar, en otro video más adelante, vamos a colocarle una validación para que si el usuario ya está, no lo registre dos veces o mande un mensaje diciéndole el usuario ya está registrado. ¿Listo? Entonces había que retornar un valor desde el servidor, retornar un valor para que se vaya hacia la aplicación móvil. Listo. Entonces, teniendo esta parte acá, ya nosotros podemos probar el funcionamiento de nuestro aplicativo, ¿sí? Entonces, nuevamente vamos a probarlo para que ustedes vean que sí está funcionando. Voy a cambiar aquí, voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a colocar el nombre aquí de María Angélica. Listo, total, le damos estos valores iguales y le decimos guardar. Aquí nos mandó el mensaje, cliente registrado correctamente, perfecto. Nos vamos para acá y aquí le decimos examinar y efectivamente la información quedó registrada de forma correcta. Listo, entonces ahí ya tenemos nosotros nuestra aplicación de forma correcta. Yo quise trabajar todo en el My Activity, pero acuérdense que yo les explicaba en el pasado que podemos crear otra clase aparte y hacer un proceso de encapsulamiento. Todo eso se puede hacer. Uno puede organizar las aplicaciones pues como uno considere que sea de la mejor manera, ¿sí? Entonces aquí por facilidad y no darle tanta vuelta a la cosa, quise organizarlo de esa forma. Entonces el código aquí está, lo pueden ver con calmita para que lo copien. Ojo con todos estos valores. Cuando ustedes coloquen, cuando vayan a colocar las funciones, por ejemplo, cuando usted coloca en instancia esta clase, él automáticamente va generando todos estos valores, el request, el responsive, ¿sí? Acuérdense que ya yo les había explicado, hay que tener mucho cuidado con los códigos que genera de forma automática la herramienta, que es algo que ya lo genere, porque eso va a hacer que sea mucho más eficiente y no nos vaya a generar problemas más adelante. Listo, muchachos, entonces aquí está explicado el ejercicio, espero que les sirva de mucho y en el próximo video entonces voy a hacer consultar y actualizar. ¿Listo? Vamos paso a paso para que les quede mucho más cómodo ustedes poder poner en práctica lo que estamos desarrollando. Estén muy bien.